Yo empecé haciendo coros a diferentes artistas. Ah, vale. Y haciendo covers también, pero haciendo coros, lo primero haciendo coros. Y haciendo coros a un chico que se iba a presentar en el 2001 al Festival de Benidorm. El productor que estaba haciendo la canción me escuchó en la maqueta y dijo, oye, ¿quién es la chica que canta detrás? Tráemela. Y entonces me fui al estudio, me pusieron a cantar Whitney Houston, Celine Dion, digo, así, facilito, venga. Y me puse a cantar, primera vez que entraba en un estudio, porque el otro lo había grabado en casa de un amigo, en plan coros, pero en plan colegio con un ordenador y tal. La primera vez que me metí a una pecera a grabar, me puse a grabar y me dijeron, oye, queremos que hagas una canción tú también, tú sola. O sea, yo iba a hacer una canción sola también para presentarla. Pero al final dijimos, bueno, si es que él se iba a presentar, los productores eran ellos, pues hacemos una juntos. Y de ahí salió, pero que no fue algo buscado. ¿Sabes? Que surgió. Y luego a partir de ahí... Y luego encima ganamos, o sea, quedamos segundos, pero luego se descubrió que el primero había sido una canción ya editada previamente. Ese no es... Y hubo un juicio no y entonces nos dieron el primer puesto. No ganamos esa noche. Vale. Se ganó después. Es verdad que yo ya no estuve en el tema del juicio y tal, no estuve. Pero los productores y eso lo siguieron. Lo siguieron y al final se ganó. Y pues era ya... señorita de plata ese día, pero luego fue la... ¿Tienes el premio por ahí todavía? No, yo no, porque lo que te digo, yo me desvinculé, pero es verdad que eso fue así. Así que bueno, todo son causalidades que me han ido llevando a diferentes sitios, como estar en Miami un año entero grabando el primer disco. O sea, todo ha sido como sin buscarlo, estando abierta a todo, porque es importante. Sí. Si no te abres a recibir las oportunidades que te vienen y no las coges cuando te llegan, pues entonces, claro, es diferente. Pero nunca las he buscado concretamente. Luego te vas a Miami a grabar el primer disco. Sí. ¿Y qué pasa hasta 2016, que es cuando vas a Eurovisión? Nada, me pongo a estudiar arquitectura de interiores, mientras tanto, o sea, yo soy interiorista, que me encanta. No terminé la carrera porque en medio pasó lo del año de Miami, me fui y tal, grabé un disco, me vine aquí, con ese disco pues empecé a dar conciertos por aquí con esas canciones. Que he visto en muchos sitios que eras como la reina de las salas de Madrid. Bueno, la reina, o sea, a mí lo de Eurodiva, la reina de mi casa. Bueno, te lo recorriste. Sí, pisaste sí, muchos. El circuito obviamente, sí, claro, Libertad, claro, por supuesto. Y con Clamores, éxito. todas. Sí, esa fue una época muy bonita. Conocí a Conchita, es decir, ahí hemos conocido a muchos compañeros de la profesión que ahora son, pues eso, Conchita, ¿no? Que ahora todo el mundo la reconoce como se merece. Sí. Entonces, bueno, pues desde Maruán a Conchita, a Luis Ramiro, a un montón de compositores y de artistas que admiro mucho y que conocí en esos años. Y sí, me recorrí las salas y de ahí... pues al final acabé grabando una maqueta que se convirtió en un disco que fue Billete para no volver, el primer disco en castellano. De ahí me fui al inglés porque en el disco en castellano no conseguí lo que he conseguido ahora, que es mantener esa esencia de influencias de fuera, pero con el castellano sin que haya un punto ahí que dices... ¡Ugh! Ya, yo cuando escuché cuando me enteré de que se acaba el álbum y escuché la canción, pensaba que me esperaba algo en inglés de ti, el próximo trabajo, claro. Y me sorprendió para bien. Pero la vuelta al castellano ha sido en este caso porque como es un disco muy introspectivo, me parecía mucho más honesto y más coherente vomitar lo que siento tal cual me viniera, por supuesto, con respeto, con cuidado, siendo neutra, es decir, ¿sabes? Nunca voy a ir a machete con nada ni con ninguna circunstancia de mi vida, pero sí diciendo las cosas claras de lo que he podido vivir, porque creo que al final todas las personas pasamos por cosas muy parecidas en diferentes momentos de nuestra vida y lo que quiero con 13, con este disco, es que la gente se sienta acompañada. Me da igual que sean dos, de verdad, es la primera vez en mi vida que me da realmente igual la cantidad de gente que lo escuche. Obviamente... Cuanto más mejor. Cuanta más gente lo escuche, más sostenible será mi trabajo. Pero... no es mi finalidad. Antes lo hacía desde la ansiedad de la repercusión. Y tenía ese punto... De número uno, de que me metan en radio... De que sí, el apego... Entonces buscaba la fórmula, que se lleva... Que no sé qué. Este disco es, de verdad, es que es tal cual lo que quería hacer. Que siempre he hecho lo que quería, pero claro, lo que yo quería estaba tan influenciado por mi necesidad de aprobación externa que yo misma elegía libremente. Sí, muchas veces nos ponemos vetos nosotros mismos al final. Yo era mi límite, ¿sabes? Y ahora, en cambio, no había un objetivo más allá de... Quiero contar verdad, quiero pasar todo este proceso personal, sanarlo de alguna manera, que me ha venido muy bien, sanarlo expresándolo en la música. Hablas de romper patrones. Por ejemplo. ¿Qué patrones se han roto? Pues, por ejemplo, ¿Qué evolución ha habido ahí? El disco empieza con mucho dolor y con mucha mirada a la infancia, ¿no? A mis heridas de infancia y a cosas que a veces evitamos o que nos resistimos a sentir y al final se convierten... Esa resistencia es lo que hace que suframos. O sea, cuando las cosas suceden y tú las permites,
duelen, pero no se sufre. O sea, al final la capacidad de aceptación de lo que nos pasa. Y ahí es donde se transforma. Entonces ese disco empieza así y empieza a haber una serie de límites hacia mí, límites hacia el de enfrente, saber lo que quiero, lo que no quiero, empezar a accionar, porque muchas veces sabemos todo lo que nos pasa, pero no hacemos nada. Y vivimos también muchas veces la rueda de que no nos paramos ni siquiera a pensar. Y seguimos ese patrón. Y tiqui-tiqui. Eso es. Y entonces esas conductas de adulto, que seguimos repitiendo, pues llega un punto que cuando realmente transitas todo eso y lo aprendes, llega un punto que dices que no va conmigo, yo ya no soy esa persona. Ha habido un cambio en mí y por lo tanto ya soy capaz, de verdad, de apartar de mi vida situaciones, personas, maneras de vincularme que no van conmigo ya, porque me responsabilizo yo. Yo antes era muy víctima, muy de echar balones fuera y de no, es que mira lo que me ha pasado, no, es que porque a mí... No. Y la pregunta siempre es ¿para qué? No ¿por qué? Cuando dices ¿por qué? Te conviertes en víctima. Cuando dices ¿para qué? Te conviertes en alumno, ¿sabes? Sí, es como sí. ¿para qué? Ok, esto viene a enseñarme algo que todavía no he aprendido. Entonces, cuando he sentido que había aprendido ciertas cosas con estos últimos años, llega ese punto de inflexión, que es el tema foco del disco, que ya no va conmigo, que es como el punto de inflexión en el que digo, vale, ahora que ya esto lo he transitado y lo he aceptado y transformado, ahora empiezo a permitirme abrirme, no desde el drama, sino desde la apertura y el agradecimiento. Naturalidad y la aceptación. Eso es. Y luego está esa otra mitad del disco que habla un poco más de eso, de ese autocuidado y de permitirse. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el álbum? 3 en años. El disco? 3 años. ¿Y qué ha pasado en esos 3 años? O sea, ¿cómo han sido a nivel introspectivo? Pues es que yo mucha terapia. Yo he hecho terapia desde los 16 años, cambiando, obviamente con temporadas de parón, pero en general siempre he estado en terapia. Y he cambiado, he probado diferentes tipos de terapias y es verdad que me he dado cuenta, en mí, lo que a mí me ha servido más es pasar de las terapias de psicoanálisis, de mucho eso, saber y entender lo que te sucede, pero muy desde aquí, desde la mente, a bajarlo a lo que te hace sentir. No el por qué viene, está muy bien entenderlo, para identificar de dónde vienen las cosas, pero... A mí, para cambiar la conducta, lo que me ha servido es sentirlo y permitir que esté. Tienes que saber de dónde viene, pero al final tienes que saber cómo gestionarlo. Claro, pero si no lo sientes, puedes decir, sé que lo tengo que gestionar así, pero si no has llegado a permitir que eso... Y que cada uno lo podemos gestionar de una manera diferente. Claro, porque lo percibimos diferente, claro, desde nuestro prisma. Entonces, cuando he bajado la teoría, la he bajado a lo que es el sentir, ahí es como que de repente se ha roto algo. Y he empezado de verdad a cerrar heridas, ¿no? Y a sanarlas y mirarlas de otra manera, no con victimismo, sino como, a ver esta herida la voy a abrir un poquito más. ¿Tiene algo que ver la edad? Que te preguntaba antes. Me imagino que con la edad, me imagino que tendrá que ver también, y las experiencias vitales, ser madre, por ejemplo. Ya, ahí te tiene que cambiar el patrón absoluto. Ahí te cambia la visión, me cambia, yo voy a hablar de mí. A mí me cambió la visión absolutamente del mundo, o sea, de la vida. De pronto todo lo que me parecía antes muy importante me parece irrelevante absolutamente. Total. Y todo lo que ahora, lo que antes quizá no paraba tanto en ello, ahora tiene un peso muy grande, como estar presente, no estar siempre tal. Más en este mundo loco que vivimos, que al final no paramos. Es que vamos con una inercia y una velocidad que no te permite vivir. Al final... Es que no estás viviendo, estás proyectando todo el rato, pero te estás olvidando de este momento, esto por ejemplo, ¿no? Pues ahora seguimos con esa evolución, pasamos de 2001 a 2016, presentación de Eurovisión, te llega la oportunidad, te presenta ganas, y cómo fue un poco, o sea, al final yo creo que cuando alguien va a Eurovisión, cualquiera de los artistas que ha ido, siempre hay como dos polos, ¿no? Los que vienen encantados de la vida y los que vienen que lo odian todo, absolutamente. Sí. Que también yo creo que tiene que ver un poco con el momento vital que están viviendo, cómo se lo tomen y cómo la percepción que tenga cada uno de la responsabilidad que puede llegar a tener ahí. Tú, el mundo Eurovisión, Eurofan, ¿cómo lo gestionaste? Porque eso es un disparo hacia arriba totalmente. Yo creo que me llegó en un momento en el que no era joven, es decir, ya tenía 34 años, no me llegó de nuevas, ¿no? Es decir, acabo de empezar en la música y boom, de repente, ¿no? Tienes ese punto, ¿no? de subida. Pero sí es verdad que muchas cosas que yo pensaba que tenía como ya controladas, maneras de gestionar ciertas cosas, me di cuenta de que no. Y me enseñó oye, esto hay que seguir revisándolo porque esto todavía no sabes gestionarlo. Críticas, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio otras cosas que me sentía incapaz, me di cuenta de que era mucho más capaz de llevarlas a cabo de lo que yo pensaba. O sea, me mostró mis fortalezas y mis debilidades a nivel profesional y a nivel personal.